esposa y a mí, realmente no murió gol. Y hay como bandas separadas, evidentemente en zonas liberadas de la provincia de Buenos Aires. Le rompieron la reja con un crique hidráulico. Tía, que tengo que darme del puente como estaban antes, ya no se puede vivir. Y la información es de último momento, porque atención, estos personajes que ahora están prófugos de la justicia, dos delincuentes, Alejandro y Matías Maidana, son dos hermanos. Uno de ellos al parecer tenía salidas transitorias. Yo no le deseo la muerte a nadie, a nadie, a nadie. Pero este delincuente de 24 años murió en su ley. El tipo sabía que puede ganar, la mayoría de las veces gana, alguna vez puede perder. Y la verdad, ¿saben qué? Lo digo siempre, uno menos. En el 2003 le dijeron 30 años y resulta que en el 2006 estaba libre. Acá lo que vemos es progresividad, no importa si mató, si robó, ¿qué es lo que? No es lo mismo un ladrón de negocios o un arrebatador que un homicida serial para nuestro código civil. Son casos completamente distintos, de distintas épocas, pero que a todos nos unía algo en concreto, y era, además del dolor que sentimos, porque todas las muertes son iguales, también eran todas muertes evitables. La estadística es impresionante. Diciembre cerró con récord de excarcelaciones en la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. 30 por día. Sí. Beneficios excarcelarios. 30 por día, sí. Claro, porque algunos son prisión domiciliaria, otra con monitoreo. Como la mamá de Brian. Sí, monitoreo. Esa prisión domiciliaria, claro, que no la cumplió, y monitoreo obviamente. También tenía. Y monitoreo que tampoco ni se enteraron. 30 por día en Ciudad de Buenos Aires y en Gran Buenos Aires. Imaginen esto, total país. De esas 30 excarcelaciones diarias de la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, 10 de los 30, 10 tenían antecedentes. Los otros 20 ya los tienen, obviamente, pues los jueces ya se encargaron de generarles el antecedente, de dejarlos en libertad. Es impresionante. Cristian, gracias por la visita. Gracias por la invitación, Antonio. ¿Cómo vamos a hacer con esto? Mirá, vos recién dabas algunas cifras que incluso le falta énfasis al tema números. Porque vos me hablás del 30% de reincidentes, yo te digo hay un 60%. No, yo digo de las 30, claro, no, de las 30 yo digo de las 30 por día de diciembre. Bueno, de esas 10 que vos decís, yo me estiro a 20 de los 30. ¿Y sabes por qué? Porque en general tomamos estadísticas de reincidencia. La reincidencia es un eufemismo, no es otra cosa, porque hay reiterancia también, que no se anota. Es decir, hay personas que no han sufrido una condena, una privación de la libertad anterior, pero ya han cometido delitos. Los agarraron en otro delito. Entonces, indudablemente, no, la reiterancia es peor, la reiterancia ya los agarraron, pero no sufrieron pena anterior. Es decir, para ser reincidente necesitan tener una privación de libertad anterior. La reiterancia tal vez tuvo un delito, no pasó por la cárcel, pero ya vivió la experiencia del sistema criminal y no le sirvió. Es mucho peor la estadística. Ahora vos tenés un delito, pero no pasaste por la cárcel. Tenés un delito y no pasaste por el sistema carcelario, sí por el sistema penal. El sistema penal evita que la criminalización primaria ingrese en las cárceles, porque todos sabemos lo que significa la cárcel. También sabemos lo que pasa cuando salen, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esto? O sea, ¿por qué se da esto, 29 presos por día? O sea, ¿significa que a los jueces no les quedó otra que liberarlos por lo que dice la ley y el problema está en la ley? ¿Qué significa esto? Es imposible darle un significado preciso, pero a mí me gusta emparentarlo con un sistema esquizofrénico, que por un lado se escribe como que la cárcel hace mal y por el otro lado pretende prisonizar, como se dice ahora, cuanto más pueda mejor. Entonces, por un lado tenemos esto que vemos, sistemas procesales que permiten que esas cárceles sean permeables, es decir, que la gente salga cuanto antes, y por otro lado un discurso con una inflación legislativa penal constante de más pena, más delitos en el Código Penal y más sanción. ¿El juez tiene alternativa de no liberarlo? Por supuesto. Porque los jueces te dicen que no tienen alternativa, que si no los libera después terminan con un juicio político. No es así. Sinceramente no es así. Ha habido casos, recuerdo el de Saldario, varios otros que han ido hasta el punto de extremar estas posibilidades liberatorias y han tenido
si ustedes quieren, un ruido mediático que lo llevó incluso a juicios políticos y a consecuencias. Pero no es lo general. Lo general es que el trabajo de los jueces no sale en los medios cotidianamente. Sale cuando producen alguno de estos descalabros de liberar a una persona sin ninguna necesidad de hacerlo, por el simple hecho de darle un beneficio para que tal vez no siga haciendo ruido dentro de la cárcel. ¿Para qué libera un juez? Es decir, ¿por qué un juez se la pasa? Porque la verdad es que la cantidad de personas, 30 por día y el 30% con antecedentes, o tenemos jueces que les encantan a los delincuentes tenerlos en la calle, o no se entiende, o no tienen otra alternativa, pues yo no puedo entender en la cabeza de qué juez está a dejar delincuentes en la calle, no lo entiendo. Los jueces, de todas maneras, están atados a un sistema, y el sistema tiene la tendencia a liberar a las personas que están privadas de libertad. Tiene una explicación. La explicación es: la cárcel les hace daño, pero no hemos encontrado otro formato para... Pero la calle nos hace daño a todos nosotros. Por supuesto, por supuesto. Eso es lo que contesta alguien que está analizando esta problemática y que ve cómo la ley continúa agudizando el problema, porque no hace otra cosa que agudizar el problema. ¿Y qué se hace dentro de la cárcel para que esa persona, porque se supone que la cárcel no es un castigo, sino que es una forma de reinsertar a la persona? Bueno, en el informe Víctor Baroni hablaba de progresión. La baja de la edad de imputabilidad, ¿no? Pero nadie habla de qué hacer con las personas que están en este momento privadas de la libertad, ¿no? Nadie habla de reformar todo ese sistema para que no sea algo mucho más corrupto de lo que está afuera. Es que diste en el clavo. Si yo no afecto la cuestión de los menores como el principal factor para que dentro de 10 años continúe con este problema en las cárceles, no puedo solucionar nunca el problema. Si yo dejo esas gotas seguir cayendo, nunca voy a tener el charco vacío, nunca voy a tener vacío como yo quiero. Yo estoy teniendo un problema hoy con los menores y no lo estoy viendo. Por suerte yo lo escuché al ministro de Justicia, que sabe mucho de menores, fue secretario de un juzgado de menores, y él decía: no, yo no quiero poner la discusión en 16 o 14, quiero poner la discusión en el sistema de menores. El sistema de menores es un desastre. Exacto. Es una vergüenza nuestro sistema de menores y fundamentalmente inconstitucional, a pesar de lo que dijo la Corte en el 2008. La Corte en el 2008 dijo: lo voy a declarar constitucional, a pesar que en las 19 páginas anteriores, una sentencia de 20 páginas, los invito a leerla, firmada por Faroni y Argibay 18 páginas diciendo es inconstitucional y una diciendo lo voy a declarar constitucional. Las ideas de los ministros después fue: no quiero abrir la posibilidad de que salgan a matar menores. Pero sinceramente el sistema es inconstitucional. Y una vergüenza, agrego. Cristian, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias, por favor. Perdón por la vehemencia. Por favor. No, es que